Es un gusto saludarlos y darle la bienvenida al módulo número 3 titulado Psicosociología Ocupacional 1, Acoso Laboral. Este módulo está conformado por las siguientes secciones: Fundamentos del acoso laboral, casos reales y cómo conseguir pruebas, cuestionario LIP 60 para la evaluación de estrategias de acoso laboral, estrategias preventivas para la materialización del acoso laboral y estudio de casos. El acoso laboral es un tema sumamente delicado que no escapa o no debería escapar del especialista en gestionar la SST. Por ello, está dentro de este diplomado de gestión avanzada de la seguridad y salud en el trabajo. Y debemos justamente evitar que existan estos casos de acoso laboral, porque quienes la padecen en calidad de víctima les genera un daño totalmente perjudicial para su salud. Este módulo está basado en gran parte del libro El acoso laboral, cómo enfrentarse al acoso laboral o mobbing, guía personal y profesional, de la autora española Rosario Peña Pérez y colaboradores. Por desgracia, siempre habrá acoso laboral. No lo erradicaremos jamás, porque siempre habrá un inseguro, un narcisista, un perverso, un trepa, un cobarde, un violento que necesita maltratar para sentirse superior. Esta sección está orientada a conocer la base teórica o fundamentos del acoso laboral, partiendo primeramente que el acoso laboral en algunos países es un delito. ¿Y qué es un delito? Simplemente todo aquello que infringe o incumple una ley. El acoso laboral puede ser llamado también mobbing o incluso cierta literatura lo llama bullying laboral. Entonces, ¿qué pasa? Que generalmente existirá un grupo de personas que humillará a un trabajador en particular, lo aislarán, se burlarán por su forma de caminar, por sus creencias, le asignarán funciones absurdas, buscarán llamarle la atención en público, y diversas fuentes nos mencionan que una de las razones principales por la cual hacen todo esto es simplemente por la envidia. Entonces, en lugar de sentir admiración por ese profesional que hace las cosas correctas, de manera diligente, es proactivo, se lleva bien con los demás, este grupo de personas, o también llamado gang o pandilla del acoso laboral, buscará a toda costa que este trabajador que se convierte en víctima de acoso laboral renuncie a esta empresa. Entonces miremos aquí en esta imagen, si tenemos a un trabajador con exposición a acoso laboral, Ochoa Díaz y otros autores en su artículo denominado El acoso laboral nos mencionan que las consecuencias del acoso laboral son diversas, desde cansancio, nerviosismo, problemas digestivos, trastornos musculares hasta trastornos gastrointestinales. Entonces, estas consecuencias que provoca el acoso laboral son suficientes para afirmar que en efecto el acoso laboral genera un perjuicio importante en la salud del trabajador. Y no solo eso, podemos atrevernos a decir que estas consecuencias podrían influir en la materialización de un accidente laboral. Claro, porque tendremos a ese trabajador que estará nervioso, preocupado por entregar lo que su jefe le ha pedido, y en vista del poco tiempo que le queda y toda la carga mental que posee, tropezará con un escalón y generará ese evento no deseado, caída a desnivel. Y de acuerdo con la cinemática del trauma, es decir, la forma como ha caído, la velocidad con la que ha caído, ha generado justamente un politraumatismo. Créanme, estimados participantes, que existen muchos casos en donde ocurren accidentes laborales y lamentablemente la investigación del accidente arroja acto inseguro, porque no hizo uso de los puntos de apoyo. Es decir, bajó por las escaleras y no hizo uso de las barandas. Sin embargo, si tan solo esta investigación se hubiera hecho de manera diligente, de manera objetiva e imparcial,
pudiéramos entender que la causa raíz que originó todo esto fue el acoso laboral. Entonces, antes de conocer cómo definen ciertas fuentes el concepto de acoso laboral, veamos con qué otros nombres también se le puede conocer al acoso laboral. Mobbing, bullying laboral, hostigamiento laboral, terror psicológico, entre otros. Tengamos en cuenta que la palabra mobbing, traducida al español, es justamente acoso. Además, observemos que también se le puede llamar terror psicológico. Y si buscamos la definición de terror, la Real Academia Española lo define como miedo muy intenso o persona o cosa que produce terror. El hostigamiento o acoso laboral puede ser definido como el abuso emocional y las conductas agresivas y hostiles que se ejercen de manera constante entre mismos compañeros de trabajo o a veces suele darse también entre sus superiores. ¿Qué más podría darse en el acoso laboral? Comunicaciones negativas y poco éticas. Ahora, una forma de saber que se está dando el acoso laboral es cuando esta conducta es de manera sistemática desde uno o varios individuos hacia un individuo solitario, hacia uno en particular. Entonces, esta persona, este trabajador, al sentirse atacado, indefenso, le cuesta reaccionar frente a estas acciones, que no está acostumbrado al conflicto, se ve empujado a una defensa inútil frente a la continua agresión. Entonces miremos aquí, existen dos palabras claves que caracterizan al acoso laboral. La primera es de manera constante y la segunda desde uno o varios individuos. Es por ello que se introduce también el término gang o pandilla del acoso laboral, porque generalmente será un grupo de personas que hará la vida imposible a ese trabajador, a esta víctima de acoso laboral. Entonces, el acoso laboral va a generar en la víctima un miedo intenso sobre sus acosadores. Recuerdo que la autora Rosa Peña Pérez y colaboradores menciona que este problema llega a afectar incluso a la familia de la víctima del acoso laboral. Entonces se genera en la víctima pensamientos, comportamientos con tendencia al suicidio. Y en efecto, si hacemos una búsqueda rápida en información de primera fuente, vamos a encontrar realmente noticias impactantes de cómo trabajadores optaron por esa lamentable decisión producto del acoso laboral. Toyota se disculpó por los suicidios de empleados que sufrieron presión laboral y acoso. Joven médico se suicida por acoso laboral. El trágico suicidio de funcionaria de OCE que era acosada y un plan de gobierno para frenar mobbing. Otra forma de definir el acoso laboral es el enunciado citado en el año 1999 por Irigoyen, que nos dice que el acoso laboral es cualquier manifestación de una conducta abusiva y especialmente los comportamientos, palabras, actos, gestos y escritos que puedan atentar contra la personalidad, la dignidad o la integridad física o psíquica de un individuo, o que puedan poner en peligro su empleo o degradar el clima de trabajo. También tenemos que otros autores como Uber, año 97, mencionan que el hostigamiento laboral es una humillación, intimidación o conducta hostil, dirigida siempre a la persona que frecuenta el mismo lugar por un periodo largo de tiempo y que presenta dificultades para defenderse. Ahora, ¿qué es una persona hostil? Una persona hostil es aquella que demuestra su enemistad, desagrado u oposición violenta respecto de otra persona, una causa o una idea. Por eso aquí dice una conducta hostil. You know that little voice in your head? The one that tells you to ignore a tasteless joke.
the one that tells you to keep quiet when a client makes a racist comment. The little voice that tells you you're not smart enough because English isn't your first language. Or that it's okay to judge someone for leaving early because they have family commitments. The one that tells you not to say anything when others are being reduced to stereotypes. Or that it's not a big deal when everyone's opinion isn't considered. You may think you're the only one that hears that voice, but that voice also speaks to other people. It says, You're different. You're an outsider. You lack commitment. Your opinion doesn't matter. instead of listening to that little voice, you need to find yours and make it heard. It's time for all of us to speak up. Because when we change the dialogue, we can change our world. Si tratáramos de entender cómo podría definirse el acoso laboral desde un punto de vista jurídico, tenemos ciertas definiciones que nos van a ayudar a entender una noción más clara de lo que podría ser el acoso laboral. Se define por constituir un ataque a la dignidad y a la salud laboral del trabajador. Es un acto pluriofensivo que afecta a una pluralidad de derechos fundamentales, todos ellos entroncados con la dignidad. Es un ataque a la dignidad del trabajador entendida como dignidad profesional. Es la presión laboral tendente a la autoeliminación de un trabajador mediante su denigración. Entonces miremos aquí, he resaltado la palabra dignidad porque se ha repetido en estas tres definiciones. Pero, ¿qué es dignidad? Si le preguntara a usted, estimado participante, ¿qué respondería? Podemos decir que es la cualidad del que se hace valer como persona. Se comporta con responsabilidad, seriedad y con respeto hacia sí mismo y hacia los demás. Y ojo aquí, y no deja que lo humillen ni degraden. Por eso que generalmente cuando decimos que existen maltratos, agresiones, tratos crueles, son ejemplos evidentes de la falta de dignidad humana, ya que reducen el valor de las personas. Entonces hasta aquí podemos encontrar un común denominador, que el acoso laboral o mobbing o bullying laboral es el ataque a la dignidad. Es sistemático, es constante, es decir, es de manera repetitiva a lo largo de un determinado periodo, es una agresión verbal, es un abuso emocional, se da por uno o varias personas en un centro laboral. Podríamos mencionar que una de las principales personas que empezó a estudiar a fondo sobre esta problemática del acoso laboral fue Jens Lehmann. En el año 1984, Jens Lehmann, quien fue un psiquiatra alemán, publicó su primer estudio piloto sobre la violencia psicológica en el trabajo. Ya en el año 1990, 6 años después, Lehmann presentó en el Congreso sobre Higiene y Seguridad en el Trabajo de Hamburgo una ponencia sobre mobbing. En el año 93 publicó en alemán su libro Mobbing, que es el que estamos viendo aquí, lado izquierdo. Y después de esta publicación hubieron 2 obras más con este mismo título que fueron inspiradas justamente por este libro de Lehmann. Una fue en Estados Unidos, Davenport, año 96, y otra en España, Piñuel, año 2001.
Ahora, tengamos en cuenta que el término usado principalmente por Lehmann para explicar o designar el fenómeno de maltrato psicológico en el trabajo era el de terror psicológico o psicoterrorización. Esos términos realmente suenan mucho más impactantes. Ahora, un resumen de la definición que da Lehmann acerca del mobbing o terror psicológico es la siguiente. Consiste en comunicación hostil, sin ética, dirigida de manera sistemática por uno o varios individuos contra otro, que es así arrastrado a una posición de indefensión y desvalimiento, y activamente mantenido en ella. Estas actividades tienen lugar de manera frecuente, y atentos aquí, miren qué nos dice esta definición, como criterio estadístico, por lo menos una vez a la semana y durante un largo tiempo. Criterio estadístico, por lo menos 6 meses. Ahora, tengamos en cuenta que la definición de Lehmann era alrededor de los años 90. Hoy en día ha pasado de ser una violencia psicológica a ser un problema empresarial, es decir, en un peligro en el trabajo del tipo psicosocial, y también es un problema jurídico, porque en algunos países el acoso laboral, como les mencioné, es un delito. Entonces observemos este cuadro número 1 titulado Evolución del concepto de acoso laboral. Tenemos esta primera columna de Jens Lehmann y esta segunda columna acerca de los conceptos actuales. Concepto, según Jens Lehmann, violencia física. Concepto actual, ataque considerado una conducta antijurídica. Reiteración en el tiempo, Jens Lehmann, al menos una vez por semana durante 6 meses. Concepto actual, actuaciones continuadas que atenten contra la dignidad de la víctima. Finalidad, Jens Lehmann, eliminar la comunicación, destruir la reputación y perturbar el ejercicio de las tareas de la víctima. Concepto actual, autoeliminación laboral. Consecuencia principal, Jens Lehmann, abandono voluntario de la organización. Concepto actual, efectos sobre la salud de la víctima. Y ahora miremos aquí que esto ha sido extraído del artículo El acoso laboral como factor determinante en la productividad empresarial. Es decir, existe una afirmación en donde hay una relación entre productividad y acoso laboral. Por ello, que este tema debe ser abordado desde distintos enfoques y darnos cuenta que en efecto la prevención del acoso laboral genera un beneficio en el trabajador. Esto repercute en el clima laboral de la empresa. Y por ende, la productividad tiene esa tendencia a mejorar. Ahora, nosotros como especialistas en gestionar la seguridad y salud en el trabajo, debemos tener suficiente evidencia para poder decir con certeza que en efecto ese trabajador se está exponiendo a mobbing. Y no confundirnos quizás con un conflicto interpersonal en el trabajo. Entonces rápidamente, miremos aquí, un conflicto interpersonal en el trabajo posee las siguientes características. Las conductas no son frecuentes ni sistemáticas, aquí sí son frecuentes y sistemáticas. No hay finalidad premeditada, acá el acosador tiene una finalidad de carácter instrumental o finalista. Se suele dar entre trabajadores, suele darse un elemento grupal, un grupo contra una persona. Los comportamientos acosantes van dirigidos a todo el grupo de trabajadores, en cambio aquí solamente hacia uno o varios trabajadores, pero no a todos. Suele haber simétrica igualdad entre los protagonistas, en cambio aquí hay una relación asimétrica. Ahora, ¿qué quiere decir relación asimétrica? Las asimétricas son aquellas en las que un miembro tiene autoridad sobre el otro o los otros. Es lo que pasa entre un maestro y un alumno, entre un jefe y un empleado. Los roles y tareas están claramente definidas, se da la ambigüedad de rol, las relaciones son de colaboración, las relaciones son de competencia y boicot, las discrepancias son explícitas, las discrepancias no son explícitas, las confrontaciones son ocasionales, acá son frecuentes, el estilo de comunicación es sincero y eficiente, el estilo de comunicación es evasivo, los objetivos son comunes y compartidos, los objetivos no son comunes ni compartidos. Entonces, basados en estas definiciones, podríamos decir que no es mobbing
un enfrentamiento puntual con el jefe por una discusión laboral, lo que se conoce como roce laboral, o con un compañero por una cuestión laboral o no, es decir, algo específico, ¿no? La antipatía entre jefe y empleado, el desgaste personal por exceso de trabajo, se conoce como burnout, el acoso sexual, el acoso inmobiliario, entre otros. Workplace bullying is any repeated and unreasonable behavior directed at a worker or group of workers. Okay, wise guy. Well, here's something less obvious. While workplace bullying includes the kind of behavior we typically associate with bullying, Good morning, fellow co-worker. Get out of my face, loser. it also includes other more subtle forms of unreasonable behavior, like this, this, Hey, let's all go out for lunch today, but don't tell you-know-who. and this. This job you've given me seems pointless and it isn't part of my job. Yeah, but what are you going to do about it? And even though they're being a total jerk, it's kind of a good question. What are you going to do about it? Well, you could start by checking your work's policy on bullying. You might like to talk to someone you trust, maybe a friend, I had a similar thing happen to me once, and it feels crap. or a manager, supervisor, or HR. Just how awful this must be for you. Now that I know, we can nip this in the bud. Or maybe even the person who's giving you a hard time. Excuse me, this is not okay and it has to stop. Or if all that doesn't work, I said, get out of my face, loser. you might like to consider taking it further. Hello, Inspector? I need to speak to someone about bullying. Because here's something else that might not be obvious. You never have to tolerate that crap, and you deserve better. Obviously. Aquí nos detenemos un rato para ver estadísticamente cierta data preocupante. 1 de cada 5 empleados sufre violencia o acoso laboral. Porcentaje de empleados que sufrieron al menos una forma de violencia o acoso en su vida laboral. Esta es una encuesta que se hizo a más de 1,000 trabajadores mayores de 15 años por país en más de 121 países o territorios, ¿no? Esta data es del año 2021 y proviene de la Organización Internacional del Trabajo. Entonces se le preguntó al trabajador, ¿ha sufrido usted personalmente alguna vez violencia y o acoso en el trabajo? 4,7 respondieron sí, hace más de 5 años o no estoy seguro de cuándo. Sin embargo, el 12,1% mencionó sí en los últimos 5 años. Entonces, el 17,9% es una agresión psicológica, ¿no? Insultos, amenazas, acoso o intimidación. El 8,5% una agresión física, golpes, restricciones o escupitajos. El 6,3% una agresión sexual, contacto, comentarios, fotos, correos electrónicos o solicitudes sexuales. Tenemos que ciertas fuentes coinciden en que el acoso laboral o mobbing puede clasificarse en función de su procedencia. Entonces tenemos el acoso laboral descendente, es el que ejerce el empresario o superior jerárquico sobre sus subordinados. Ahora, dentro de las 4 clasificaciones que existen, acoso laboral descendente, ascendente, horizontal y mixto, esta modalidad, el acoso laboral descendente, es la más frecuente que suele darse. Y también una característica de este tipo de acoso laboral es que busca que el trabajador, esa víctima de acoso laboral, renuncie voluntariamente en la empresa. Además de ello, este tipo de acoso laboral, el descendente, es el que más daño o consecuencias genera sobre la víctima. Entonces aquí se da el acoso laboral y el trabajador tiene temor de quejarse o hacer respetar sus derechos sobre esa persona que justamente la ha contratado o toma decisiones al más alto nivel dentro de una empresa. En lo que respecta al acoso laboral ascendente, es el subordinado o subordinados los que ejercen las conductas de acoso sobre aquella persona que ostenta un rango jerárquico en la organización.
Ahora, aquí generalmente se da cuando esa víctima, ¿no?, viene del extranjero, del exterior, o trabajadores que tenían ya un puesto en la empresa y ahora ascienden a un puesto de jefatura o gerencia. Entonces aquí los acosadores son aquellos trabajadores que eran antes sus compañeros cuando él ejercía ese cargo anterior. En lo que respecta al acoso laboral horizontal, el acosador o acosadores y el acosado se encuentran en el mismo nivel jerárquico de la organización. Aquí generalmente una de las causas principales que dan origen al acoso laboral es la envidia. Y justamente esa envidia hace que una persona o grupo de personas adopten conductas violentas hacia la víctima de acoso laboral. Y justamente esa envidia hace que una persona o grupo de personas adopten conductas violentas hacia la víctima de acoso laboral. Entonces aquí ven a esa persona no como un compañero de trabajo, sino como un rival, ¿no?, que puede quitarles ciertos privilegios, puede quitarles la opción a que asciendan en la empresa, o incluso esa víctima de acoso laboral identifica muchas falencias, observaciones, mejoras dentro del área de trabajo. Entonces la organización del trabajo cambia producto de estas mejoras propuestas por esta víctima de acoso laboral. Su jefe o la gerencia general lo empieza a ver como una persona clave e imprescindible en la organización, lo que genera justamente la envidia de sus demás compañeros. En lo que respecta al acoso laboral mixto, es aquel en el que intervienen personas que se encuentran en un rango superior jerárquico y compañeros del mismo rango, o combinaciones de personas de rango jerárquico superior, compañeros o subordinados al mismo tiempo. Tenemos también las clases de acoso laboral en función de la intencionalidad del acosador. Es decir, con qué fin o cuáles son las intenciones del acosador que busca frente a su víctima. Entonces, nos dicen que teniendo en cuenta la intencionalidad del acosador, en la literatura se encuentran 4 modalidades de acoso laboral, que son el acoso laboral estratégico, de dirección, perverso y disciplinario. Con el acoso laboral estratégico, la finalidad que persigue es que la víctima abandone voluntariamente la empresa y así reducir el coste de los despidos. Entonces, ¿qué pasa? Que para evitar que ocurra un despido arbitrario que no tiene un sustento legal y así evitar que el trabajador incurra a un ente fiscalizador y la empresa pueda ser multada, lo que ocurre es que en este acoso laboral estratégico se le humilla tanto al trabajador que él decide renunciar voluntariamente al trabajo. Y eso sí es legal para el Ministerio de Trabajo, es decir, que un trabajador ponga su renuncia voluntaria. Aquí el grupo acosador sabe que la víctima no resistirá psicológicamente y se marchará aparentemente de manera voluntaria de la empresa. Acoso laboral de dirección. Su finalidad es variada, desde la reducción de los costes del personal, eliminar a aquellos trabajadores brillantes, entre otros. ¿Qué pasa aquí? Que quizás la empresa está pasando por una situación complicada, escasez de proyectos, hay pocas ventas. Entonces se genera este tipo de acoso para reducir la cantidad de trabajadores y por ende los costes del personal. O por otro lado, y aquí lo interesante, busca eliminar a aquel trabajador proactivo, líder, responsable, por temor que su inmediato superior pierda credibilidad y todos los buenos comentarios y admiración vayan justamente sobre esta persona subordinada. En el acoso laboral perverso se busca aislar a la víctima de todos los demás trabajadores, buscan la destrucción de la víctima sin ningún trasfondo más. Entonces aquí esta persona tratará de ganar la confianza de la víctima. Entonces cuando se genera esa relación pseudo amical, relación de amigos entre comillas, la víctima empieza a contarle datos acerca de su familia, sus debilidades, sus anhelos. Es decir,
le contará todo lo relacionado a su vida privada. Y justamente el acosador aprovechará esa información, usará esta información en contra de él para hacerle justamente ese daño. El acoso laboral disciplinario, el acosador castiga a los que no cumplen sus órdenes. Entonces, en el acoso disciplinario es usado por los acosadores para hacerse temer entre los demás miembros de la empresa. Entonces aquí el acosador castiga a los que no cumplen con sus órdenes, y es que lamentablemente hoy en día vemos incluso en convocatorias la famosa frase trabajo bajo presión. ¿Acaso esto no es sinónimo de trabajo en contra de nuestra salud? Claro, porque trabajar bajo presión está demostrado que genera un perjuicio a la salud. Más aún, trabajar bajo presión es una de las tantas causas que puede influenciar en la generación de accidentes laborales. Entonces, ¿cómo podríamos darnos cuenta que en efecto es un ambiente de trabajo que presenta, ¿no?, esas características de acoso laboral? Aquí tenemos a modo de resumen las formas o maneras de realizar un acoso laboral. Limitar las oportunidades de expresión, ignorar a la víctima, ninguneo, gritos y amenazas, críticas tanto de su trabajo como de su vida privada, aislamiento físico en su lugar de trabajo, burlas y menosprecio, no asignación de tareas concretas, obligación de hacer tareas absurdas e inútiles, amenazas a los que ayudan a la víctima, anulación de toda responsabilidad, actividad o influencia, amenaza o crítica ante bajas médicas, reuniones por sorpresa que comprometen a la víctima. Rosario Pérez Peña nos dicen que estas serían las causas generales del acoso laboral. La fuerte empatía del acoso hacia el entorno, el poder adquisitivo del que deberíamos considerar igual o menos que nosotros, la visión de que se trabaje por vocación frente a quienes odian su trabajo, la realización de un trabajo bien hecho y con ilusión, provocando fuertes envidias en el mediocre, el que busca poder pisando frente al que tiene poder de manera natural y sin buscarlo. Este término usualmente se usa en España, ¿no?, el famoso trepa. El hecho de vivir a 5 minutos del trabajo frente a quienes tardan 1 hora en hacerlo. El ver que el acosado tiene una familia en la que se siente feliz, la deficiencia en la determinación de funciones, el miedo a perder una serie de privilegios, la desorganización, la no determinación clara de cargos y competencias, la libre designación y un largo etcétera que pueden desencadenar casos reales relacionados con estas circunstancias. Acá tenemos este apunte que consideré colocarlo, ¿no? Pero los elementos que todos los expertos han determinado como causantes de hostigamiento, ¿no?, de acoso laboral, son deshacerse de un excelente e íntegro trabajador, porque mientras está él, ella, no deja jugar al profesional mediocre que la acosa, ¿no? Recuerden que la palabra mediocre es tendencia hacia lo malo. Deshacerse de un competidor para conseguir los privilegios o incluso el puesto que él tiene. Quitarse de encima a una persona que es excesivamente responsable, que puede llegar a ser crítico cuando hay una forma oculta de trabajador, ¿no? De repente en el trabajo se está dando cosas que no son correctas, entonces él puede dar o sacar a luz estas cosas que no se están haciendo de forma adecuada. Desembarazarse de alguien que tiene iniciativa propia y personalidad. Un personaje que tú envidiabas, como decíamos, la envidia es algo tan común y tan humano como cualquier otro sentimiento. Sí, mira, es súper común. Yo te puedo decir, porque lo he calculado, cuántas personas envidiosas existen en España. ¿Lo has calculado? Sí, y en el mundo también lo he calculado. A ver, dinos. Mira, en España existen aproximadamente 45, 46, 47 millones de envidiosos. Pero esa es la población más o menos de la geografía nacional. Sí, porque todos somos envidiosos, en una medida u otra. Y esto es muy importante para aprender a cómo gestionarla cuando te envidian y a cómo gestionarte a ti mismo cuando tú puedes tener un sentimiento de envidia. La envidia es un sentimiento muy natural, como me preguntabas, Marta. Es cuando nosotros
lo podríamos definir como ese sentimiento de inferioridad que sentimos al compararnos con alguien más o menos de nuestro nivel que tiene logros que tú no tienes. Se empieza por la comparación. Sí. Te comparas con otros que más o menos podrían estar a tu nivel, por ejemplo, un compañero de trabajo, compañeros de trabajo, compañeros de profesión, familiares, etcétera, y que ves que tienen éxito, por ejemplo, en el trabajo, que son bellos, que son populares, que tienen éxito de alguna manera. Entonces tú piensas que tú merecerías eso también, ese es el primer factor, que tú lo merecerías ese éxito, pero por una cuestión de suerte o de influencias no lo tienes, entonces lo consideras injusto. Y entonces deseas eso que tiene el otro, que piensas que te merecerías tú. Este es el primer componente. Por eso nosotros solo envidiamos a personas que están a nuestro nivel. Por ejemplo, George Soros, el inversor internacional que tiene no sé cuántos miles millones de euros. Ese no lo envidiamos. ¿Por qué? Porque está a tanta distancia que no te puedes comparar. Especulador quizás, ¿o no? Exacto, vale, pero no lo envidias porque está a otro nivel. ¿A quién envidias? Al que tienes cerca, a tu compañero de trabajo, a lo que tú podrías esperar. Este es el primer factor. Y el segundo es un componente de inferioridad. Nosotros pensamos que si tuviésemos eso que tiene la otra persona, seríamos felices. Y como no lo tenemos, somos inferiores y no podemos ser felices. Por eso duele tanto la envidia, porque te coloca en una posición de inferioridad. Pero claro, tú explicas un fenómeno de envidia que sufriste en tus propias carnes. Sí. ¿Cuál es ese? Que es este, por eso he traído aquí a Jorge Bucay. Mira, yo no es que sea excesivamente envidioso, pero un poco sí, como todo el mundo, un poquito. Entonces yo reconozco que hace muchos años yo le tenía tirria a este escritor de psicología, que es Jorge Bucay, este psicólogo, le tenía tirria, pero era una tirria que iba más allá de lo normal. O sea, de acuerdo que él hace un tipo de psicología que se llama Gestalt, que yo considero que no es la mejor. No está mal, pero yo creo que la psicología cognitiva, la que yo practico, es mucho mejor. Pero mi crítica iba fuera de ahí. Yo decía, es malísimo, este hombre es un vendedor de humo, y yo no había leído nunca sus libros. O sea, que era un poco estúpido decir eso, ¿no? ¿Pero por qué era? Reconozco que era por envidia. Yo consideraba que Jorge Bucay, que yo podía tener el éxito de Jorge Bucay y que no lo tenía, y por lo tanto sentía ese sentimiento de envidia, ¿no? Bueno, por suerte, mediante la psicología cognitiva, que es la que yo practico, aprendí a combatir esos sentimientos de envidia y ahora ya no siento envidia. Y como reparación a ese sentimiento de envidia que tuve, pues hoy le hago un homenaje, ¿no? Le pongo esta corona de laurel, reconociendo que Jorge Bucay tiene muchísimos méritos y yo no se los quería dar por envidia. Es un gran escritor, es un buen escritor, la psicología que él ha practicado ha ayudado a muchas personas, por lo tanto, aquí le pongo el homenaje. Pero principalmente yo me curé en esto de la psicología de la envidia cuando me di cuenta de que eso que yo envidiaba, por ejemplo, en Jorge Bucay, eso no da la felicidad. Es decir, tener fama, tener dinero, tener reconocimiento, eso no da la felicidad. Es el gran error que comete el envidioso, o cuando somos envidiosos. El día que lo logremos, si es que lo logramos, nos daremos cuenta que te quedas igual, que eres la misma persona, igual de feliz o infeliz. Lo que da la felicidad es nuestra capacidad de amar a los demás y a la vida. Y eso es independiente de la belleza, de los logros y de tonterías como eso. Que lo quieres tener, tenlo, pero eso no te va a hacer feliz, es solo una anécdota. En ese diálogo interior tenemos que pensar esas cosas, ¿no? Exactamente, y eso va a reducir nuestra envidia y va a hacer que desaparezca ese sentimiento absurdo, ¿no? Porque no valoramos tonterías, no valoramos que el otro tenga un trabajo mejor, no valoramos que el otro tenga una gran pareja, no valoramos que el otro tenga mucha extroversión, como decía antes, o lo que sea. No, porque eso no le hace feliz, es una anécdota. En ese momento dejaremos de ser envidiosos. ¿Y ganaremos tiempo? Tiempo y esfuerzo y críticas absurdas. Incluso el envidioso lo pasa mal, porque se siente inferior. Al compararse, como no tiene esos bienes a los que aspira, se siente inferior, se siente fatal. Eso es un complejo de inferioridad. Entonces, liberarse de ese complejo de inferioridad es buenísimo, porque te va a hacer, ostras, estar seguro de ti mismo, incluso que tener una buena autoestima, ¿no? Claro, en cierto modo hablas también de sufrimiento, porque en el libro Las gafas de la felicidad pones el testimonio de uno de tus pacientes que realmente sufría un montón al compararse con los demás. Sí, es un paciente que tuve que tenía 25 años
Y él me confesaba, mira, Rafael, es que últimamente me siento fatal conmigo mismo, tenía una autoestima fatal. Era traductor de libros, ¿no? Y me decía, es que tengo un trabajo fatal, asqueroso. Pues digo, ¿pero por qué? ¿Qué me estás diciendo? Pero él lo sentía así. Mira, voy al médico y mientras estoy esperando allí en la consulta del médico, por dentro me carcome el hecho de que ese médico tiene un gran trabajo reconocido, que cobra bien, que hace lo que le gusta, y yo, sin embargo, este trabajo que no soporto y tan mal pagado, soy un fracaso. Pero me decía, pero ¿sabes qué, Rafael? Que voy al mecánico, el otro día fui al mecánico y también me lo quedé mirando y pensé, fíjate, el hombre este tiene su propio negocio, un trabajo que haces con las manos, que te debes sentir muy realizado de arreglar cosas. Me decía, es que claro, Rafael, me siento inferior con respecto a todo el mundo. Vayas donde vayas, ¿no? Sí, y esto es porque él valora cosas externas. Él piensa que las cosas externas son la fuente de la felicidad. Pero de todo el mundo no es muy usual, ¿no, Rafael? No, sí, porque cuando entras en el fallo de pensar que lo externo es lo que da la felicidad, tienes la mente del monoloco. No soy feliz, quizás si tuviese eso lo sería, quizás si tuviese lo otro lo sería, quizás si tuviese lo otro lo sería. Entonces te sientes inferior y en permanente búsqueda de loco, ¿sabes?, de la fuente de la felicidad. Cuando la fuente de la felicidad está en ti, en que dejes de quejarte y valores lo que posees. Y punto. La vida sencilla, la humildad real, es lo que te va a hacer feliz. La capacidad de amar la vida de los demás. Olvídate de esas cualidades. Si hiciéramos una búsqueda breve sobre la cantidad de suicidios que están existiendo por causa del acoso laboral, realmente, estimado participante, quedaríamos asombrados sobre la cantidad de casos que existen. Aquí he tomado como referencia solo algunos. Acoso laboral. Un nuevo caso de acoso laboral llevó al suicidio de una trabajadora de la salud en el hospital de Rancagua. 1 de cada 5 suicidios es causado por mobbing. El mobbing origina entre un 10% y un 15% de los suicidios, según expertos. Entonces, la consecuencia más importante es aquella que repercute directamente en el trabajador, no es decir, en la víctima. Sin embargo, en este cuadro 5 nos menciona las consecuencias que podría tener el mobbing o acoso laboral en una organización o empresa. Vamos a leer rápidamente. Reducción en la eficiencia, el rendimiento y la rentabilidad. Moral baja, pérdida de lealtad y dedicación por parte de los trabajadores. Aumento de ausentismo, permisos por enfermedad, cambios de personal, mala imagen, publicidad negativa ante la opinión pública, tiempo perdido durante el proceso de acoso y durante la contratación y entrenamiento del nuevo personal, gastos relacionados con asistencia al trabajador, terapia, ayuda médica y psicológica, etc., incumplimiento de disposiciones legislativas, demanda civil, demanda penal, etc., costos laborales por indemnización, condiciones peligrosas de trabajo. Usualmente pasa, por ejemplo, en el buscador Google, ¿no? Cuando nosotros buscamos una empresa, ¿no? De repente estamos en plena búsqueda de una oferta laboral y cuando colocamos los datos de la empresa, la razón social de la empresa en este buscador, incluso van a ver que hay un rango, ¿no? De colocar 1 a 5 estrellitas, dejar una opinión, ¿no? Entonces, cuando veías que existían muchas opiniones negativas de la empresa, de quejas, ¿no? De ex trabajadores, uno se desanima en postular en esta empresa. La dignidad. Esa cualidad innata e individual propia de la condición humana, de la que emanan los derechos humanos fundamentales. Otorga a cada persona el derecho de ser respetada y valorada, así como el libre desarrollo de su personalidad como expresión del talento. El progreso, la tecnología, la ciencia, el conocimiento, la cultura, el empleo, todo cuanto existe en nuestra sociedad debe tener como guía principal el beneficio de la humanidad y el respeto a la dignidad humana. Porque no hay nada más importante que las personas, que todas las personas, que cualquier persona. Han pasado 20 años, miles de retos y cientos de miles de personas. Su dignidad sigue siendo la base de todo cuanto hacemos.
Siempre hay una historia que merece ser escuchada y en cada historia una situación de desigualdad, de vulnerabilidad o exclusión social. El empleo es la salida, porque cuando se rompe el silencio comienza una nueva oportunidad para derribar la barrera, superar la dificultad o acabar con el prejuicio que le impide alcanzar su objetivo y seguir adelante. Creemos en el talento, luchamos contra las etiquetas. Entonces, continuando con las consecuencias del mobbing, veamos ahora las consecuencias personales, ¿no? En el trabajador va a generar trastorno por estrés postraumático o trastorno por coacción continuada, trastornos de ansiedad, trastornos depresivos, trastornos por abuso de dependencia o de sustancias. Y acá dicen algo interesante, ¿no? Estas alteraciones pueden llegar a constituir procesos crónicos de evolución tórpida si no se tratan con rapidez. Acá subrayé algo interesante. A largo plazo, una gran proporción, entre un 10 y un 20% de los así agredidos, llega a contraer graves enfermedades, incluso cometer suicidio. Las consecuencias en el ámbito laboral, ¿no? Mal ambiente laboral, disminución de la creatividad, pérdida de motivación y de interés de los trabajadores, pérdida de personas con gran valía, honradas e íntegras, es decir, un buen recurso humano deja la empresa. Aumento del absentismo y de las bajas laborales, aumento de las consultas en el servicio médico. En el aspecto familiar, acá nos dice que la familia y el entorno social es sumamente importante en estos casos. Se debe comprender al familiar hostigado, se le debe acompañar, se le hace ver claramente como una víctima, no hizo nada malo, él no lo generó. Ahora también nos dice que cuando ese trabajador quiere renunciar o se encuentra en un proceso de denuncia laboral, en ese espacio el trabajador va a estar desempleado, ¿no? Entonces pueden haber esos cambios económicos y repercute directamente en la familia, ¿no? Porque ya no va a haber un ingreso de por medio. Acá también puse algo importante, ¿no? La falta de comprensión de la propia pareja sitúa a la víctima en la distimia, ¿no? Tristeza y desesperanza, que suele conducir a pensamientos e ideas suicidas, así como intentos y consumaciones de suicidio. Pasa que suele darse también el caso que la pareja, ¿no? de la víctima de acoso laboral no entiende realmente por qué esta persona está sufriendo, ¿no? Entonces ella no sabe, esa pareja o él, que está pasando un problema sumamente complicado dentro del trabajo. Y quizás esa víctima de acoso laboral podría quizás sentir vergüenza, ¿no? De contarle lo que está pasando a su pareja, ¿no? La pareja podría no entenderlo, podría tomarlo mal y podría generarse ese conflicto entre las parejas, ¿no? Antes de pasar a ver este video, El arte de responder a un insulto, hay un libro que es muy bueno, se lo recomiendo que lo lean, que se llama Cómo ganar amigos e influir sobre las personas, del autor Dale Carnegie. Básicamente este libro, que es un bestseller, nos menciona que la crítica no conlleva nada bueno. Es preferible tener un amigo que un enemigo. Y también nos dice que a pesar que nosotros hayamos criticado a una persona por su mal trabajo, el problema no se ha solucionado. Entonces perder tiempo, esfuerzos en criticar a alguien y sabiendo que esta persona va a estar en la defensiva, se va a herir por esa crítica, nos dice el autor claramente, evitemos la crítica. Y ustedes van a encontrar en este libro un conjunto de consejos, ¿no? Para poder crecer en un buen clima laboral. El arte de responder a un insulto. 3 pasos para responder un insulto con madurez. Desarmar a tu agresor y muchas veces hacer que se retracte. Empecemos. Mira cómo Esteban humilla a Sergio frente a sus compañeros. Veamos cómo reacciona y tratemos de identificar qué es lo que Sergio hace mal. El jefe se acerca y dice: ustedes 5 trabajarán juntos en este proyecto esta semana. Y cuando se da la vuelta, Esteban dice con tono irónico: otra semana que disfrutaremos de la compañía del gran Sergio, muchachos. Los otros 3 sueltan una risita burlona y Sergio, ante los nervios,
también suelta una risita tonta y después se queda callado. En este momento 3 emociones invaden a Sergio. Se siente triste porque no es valorado. Se siente humillado porque acaban de faltarle al respeto públicamente. Y se siente enojado porque no fue capaz de defenderse de la burla de Esteban. No es la primera vez que pasa esto. Esteban ya agarró a Sergio de puerquito. Lo insulta sutilmente cada vez que tiene oportunidad. Es como si disfrutara de hacerlo. Sergio a lo largo de estos meses se ha ido llenando de resentimiento y se siente impotente porque no sabe cómo reaccionar ante los insultos sutiles de Esteban. Veamos qué es lo que hace mal y veamos qué pasaría con Esteban si Sergio utilizara la fórmula de 3 pasos para exponer y desarmar a quien sea que te insulte. Ok, ¿qué es lo que Sergio hizo mal? Lo primero que hizo mal es reírse. Cuando alguien te agrede y tú te ríes, comunicas inseguridad. Comunicas que no sabes cómo lidiar con la situación. Comunicas que estás nervioso y que tu agresor te intimida. La peor parte es que si alguien te insulta y tú te ríes, le estás dando autorización no verbal para que lo vuelva a hacer en el futuro. ¿Te das cuenta? Toma esto como una regla. Si alguien dice algo que te molesta, no te rías. Ok, la segunda cosa que Sergio hace mal es quedarse callado. ¿Por qué? Porque aunque quedarse callado a veces puede parecer lo prudente, comunica que no estás dispuesto a defenderte. Ante los ojos de tu agresor quedas como una jugosita presa fácil. Además, quedarte callado es esconder la cabeza, es practicar el hábito de la cobardía, que como ya hemos discutido, es el hábito que más rápido puede destruir tu vida. Quedarte callado no solo te va a dejar con resentimiento hacia tu agresor, sino también te va a dejar molesto contigo mismo. Pero entonces, si ni reírte ni quedarte callado son las formas correctas y maduras de reaccionar ante un insulto, ¿qué es lo que sí deberías de hacer? 3 pasos para responder un insulto con madurez: desarmar a tu agresor y hacer que se retracte. Ok, primero nota que el objetivo de estos 3 pasos es hacer que tu agresor se eche para atrás. Por lo tanto, vamos a necesitar que no lo acorrales. Ok, teniéndose en cuenta, el primer paso es armar esta oración correctamente. La oración está compuesta por una descripción objetiva de lo que pasó, sin juzgar ni acusar. Cuida tu tono. Una descripción precisa de tu interpretación de lo que sentiste. Y una pregunta, verificando si lo que tú sentiste y interpretaste era lo que él quería transmitir. Ese es el primer paso y es poderoso, poderosísimo. ¿Por qué? Mira, cuando dijiste esto, esos son los hechos, no lo puede negar. Me sentí de esta forma. Esa es tu percepción, no lo estás acusando. Y cuando finalmente le preguntas, ¿es eso lo que querías transmitir? Le estás dando la oportunidad de echarse para atrás. Muy bien, buen trabajo. Ahora no lo eches a perder. El segundo paso es cerrar tu pico. ¡Zup! Por difícil que sea, cierra esa bocota que tienes y espera mi respuesta. Tic, toc, tic, tuc, tic, toc. Ok, y aquí pueden pasar 2 cosas. La primera es que lo reconozca, que te diga: sí, eso es lo que quería, destruirte. Y la parte buena de eso sería que al menos ya tendríamos una confrontación abierta. Sabrías que no está en tu cabeza. Pero seamos realistas, no va a pasar. ¿Por qué? ¿Por qué no va a pasar? Porque una cosa es que yo te lance un comentario malintencionado y venenoso. Eso creo que todo el mundo lo hacemos algunas veces. Y otra bien diferente es que lo acepte. Eso nadie lo hace. Entonces, si tú me dices: oye, cuando dijiste esto, interpreté esto otro y me sentí de esta forma, ¿es eso lo que buscabas? ¿Es eso lo que buscabas? Yo me voy a sentir helado, me voy a echar para atrás de inmediato. No. ¿Cómo crees que esa va a ser mi intención? No, lo que pasa es que... No, es que eres un sensible, mira. Muy probablemente si Sergio utilizara esa estrategia, lo que Esteban le diría es algo como: no hombre Sergio, si mira cómo tú eres sensible, pareces jarrito de Amozoc, de todo te ofendes. Si yo lo único que quería era decir que bla, 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 bla. Y ya está, lo lograste, ya se echó para atrás.
El tercer y último paso es aceptar su explicación. No importa la sarta de babosadas o de excusas que te diga. Lo que tú vas a responder es, ok, ahora te entiendo mejor. Le das la oportunidad de escaparse. Y mira, tu victoria es doble. Primero porque vas a haber hecho que me retracte, que me arrepienta, que me eche para atrás. Y segundo, porque vas a haber desenmascarado la verdadera intención de mi comentario. Y yo no quiero que eso vuelva a pasar. Y si lo haces 1, 2, 3 veces, eso es lo que va a evitar que yo quiera volver a ofenderte. Te veo aquí en una semana. Bien, hemos llegado a la parte final de esta sección y esperemos hayamos comprendido las bases o fundamentos del acoso laboral. Muchas gracias.